El trabajo que presento es el documental Walter Benjamin, El aura del camino. Y bueno, es un documental donde pretendí contar, o quise contar este último intento de huida de Benjamin, o esta última aventura, para decirlo de alguna manera, que acaba aquí en su suicidio en Portbou. Digamos que el documental relata de alguna manera el camino que hace Benjamin desde Banyuls, cruzando la frontera hasta Portbou, ¿no? Donde finalmente se suicida al no poder entrar en España. La historia es importante, por supuesto, y conocida. Yo no quería tanto incidir en la historia que estamos narrando, sino en dar una forma cinematográfica a este relato, siguiendo algunas ideas, algunas características del pensamiento de Benjamin. Es decir, en ese sentido, el documental es como que maneja un tratamiento muy fragmentario, maneja un tratamiento donde el testimonio es un testimonio que apela al discurso colectivo de la historia, donde bueno, me interesaba también tratar estas connotaciones que le da Benjamin en su enamoramiento por la imagen, ¿no? Por la modernidad de la imagen y el cine, a esta idea que él expresa como la imagen dialéctica. Y por supuesto también, digamos, además de estas ideas, estas características de Benjamin que para mí forman parte de este trabajo, está el propio discurso de Walter Benjamin. Digamos, he seleccionado algunos de sus textos y, por supuesto, en el documental están leídos, son textos leídos de manera oral y acompañados por imágenes del camino. Este camino que en verdad es el personaje del documental, este camino que recorren cientos de personas cada año en homenaje a Benjamin, y que me parecía que es un camino que de alguna manera trata el tema del aura. Es decir, es un camino que está cargado con este peso y esta presencia aurática de Benjamin, y es difícil hacer este camino sin preguntarnos tantas cosas, sin recordar tanto a Benjamin, e incluso ironizando, ¿no? Como que es un camino que se constituye como una especie de camino de Santiago, con toda esa imagen mítica que puede tener este tipo de caminos aureáticos. Este es un poco el tema del trabajo documental.